Bendito Dios, llegamos delante de ti, reconociendo tu presencia en este lugar real, tu palabra poderosa en este lugar que es real también, Señor. Hemos hablado, el pueblo ha hablado, la iglesia ha hablado, ahora callamos y tú hablas, bendito Dios. Por eso en esta hora, Señor, llego ante ti para darte gracias por el maestro que tenemos, que no es hombre, que es el Espíritu de Dios, el autor de tu palabra, el cual lleva esa palabra a cada uno de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, para hacer la obra para la cual tú la envías. Tu palabra es poderosa. Y tú dices allí en Isaías capítulo 66, el versículo 2, oh Dios, que tú, amado Señor, tiene en cuenta al que tiembla ante tu palabra, Señor. ¿Cuánto nos falta temblar ante tu palabra, Señor? Temblamos más ante las noticias, el noticiero, las cosas que ocurren, pero poco temblamos ante tu palabra. Hemos perdido el temblor, el temor, la reverencia a tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Quiero, amado Dios, que nos confrontes también al respecto, Señor. Permita que tu palabra en esta hora caiga en nuestros corazones y que nuestros corazones sean tierra fértil. Guárdanos que la tierra sea en el camino. Guárdanos que nuestros corazones, nuestro corazón sea el terreno, pedregales de entre espinos. Permita que nuestro corazón sea tierra fértil, donde tu palabra, Señor, corre y sea glorificada. Te alabo y te doy gracias, buen Dios, en Cristo. Amén y amén. Nuevamente Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder abrir la palabra del Señor y con la reverencia que debemos tener ante la palabra del Señor, entonces ser confrontados por la palabra de Dios. ¿Cómo se ha perdido el respeto hoy, no? La reverencia. Se ha perdido, la verdad. En muchas cosas, sí. ¿Cuánta reverencia había, cuánto respeto había anteriormente, por ejemplo, los papás? ¿Cierto? Cómo, por ejemplo, se respetaba a los padres. Cómo recibían, por ejemplo, los hijos a los padres cuando los padres llegaban de viaje. Cómo se respetaba y de alguna manera se reverenciaba, podemos decir, anteriormente a los profesores, a las autoridades. Ya se ha perdido, como dije, el respeto, la reverencia. Por ejemplo, de niño a mí me enseñaron a respetar, a ser reverente con las personas, con las cosas sagradas también. De niño me enseñaron que a un profesor se respetaba. De niño me enseñaron que a un policía se respetaba. De niño me enseñaron, por ejemplo, que no debía pasar por el medio de dos personas mayores que estaban hablando, que eso era irrespeto, que debía pedir permiso o no pasar por el medio. ¿Sí? De niño me enseñaron que los asientos, las sillas, en una sala, en un bus, primeramente eran para las personas mayores o para las damas, las mujeres embarazadas, y que si quedaban sillas, bueno, me sentaba, pero primero era para ellos. ¿Sí? Reverencia, respeto. Me enseñaron que a los padres se respetaba, que a los padres no se les levantaba la voz, no se les sacudía los hombros, pobrecito, el que hiciera. ¿Sí? Que a los profesores en el aula de clases se les respetaba, ¿sí? Me enseñaron eso. De niño me enseñaron que no me debía burlar de una persona mayor, porque pronto no hacía las cosas, un anciano, una anciana, no podía hacer las cosas de un joven. Que nunca me debía burlar de una persona enferma con limitaciones físicas, a remedarlo, porque estaba un poquito cojo, porque tal vez sufría de uno. Cuidado con esto.
que debía respetar. Sí. Yo aprendí a respetar, a reverenciar personas. La generación, bueno, aquí varios de mi generación, ¿cierto? De nuestros tiempos nos enseñaron eso. Y aún a respetar cosas sagradas. De niño me enseñaron que cuando una Biblia ya estaba muy desgastada por el uso y de pronto se rompía una hoja, que un pedazo de hoja de Biblia no se tiraba a la basura, que la palabra de Dios era sagrada, que nunca debía tirar eso a la basura, porque era la palabra del Señor. Me enseñaron que en los lugares sagrados no se entraba a hablar, se entraba en silencio. No se entraba mal vestido, se entraba bien vestido. Inclusive me enseñaron que a los lugares sagrados no se entraba con cachucha, con sombrero. Sí. Y que debía respetar esos lugares. ¿Cuántos de los presentes, por ejemplo, permítame hacer una ilustración, tal vez no debería hacerla, de los presentes han entrado a un templo católico romano? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Muchos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay más respeto en un templo católico romano o en un templo cristiano evangélico? ¿Qué será? ¿Será porque cuando la persona entra a esos lugares, allá lo están mirando una imagen y allá lo están viendo y mira para el otro lado y allá también lo están viendo, porque allí las imágenes por todas partes y me están viendo? Y de pronto, como en estos lugares no hay imágenes, no nos están viendo, entonces como que hay cierto ese respeto. La iglesia del Señor hoy ha perdido la reverencia y el respeto a la casa de Dios. Tristemente hay que decir, sí, que la iglesia de Dios hoy ha perdido el respeto y la reverencia a lo sagrado y a la casa de Dios. Bueno, entendiendo que la casa de Dios es su vida, es mi vida, pero también, por supuesto, pero también lugares como estos que Dios nos ha dado con el propósito que lo usemos para glorificar su nombre. Sí, lo usemos para la gloria y honra de Él. Para muchos creyentes, la casa de Dios, el templo, es tan igual como el centro comercial, como la plaza de mercado, como la sala de la casa, como la cancha del barrio. No, hermanos. La casa de Dios, donde se ofrece culto al Señor, debe haber reverencia, debe haber respeto. Un culto hecho para Dios es sagrado, es reverente, porque en un culto que se hace para Dios como este culto, está la palabra de Dios presente. Y la palabra de Dios presente requiere reverencia, temor, respeto. Pero también Dios está presente en este lugar, porque no hay un lugar donde esté su palabra, donde podamos hacer división entre la palabra de Dios y la presencia de Dios. En el monte Sinaí estuvo la palabra de Dios presente, pero porque Dios estaba presente, su presencia era real. Entonces, si en un lugar como estos estamos ante la palabra del Señor, que es su santa palabra, la Biblia, Santa Biblia, tenemos también que reconocer que el Dios del monte Sinaí, que estuvo y estremeció el monte Sinaí, también está acá. Porque no podemos disolver su palabra de su presencia jamás. Donde está Dios presente, está su palabra, y donde está su palabra presente, está su presencia. Aquí está Dios. Y un culto que se hace para Dios es porque su palabra está presente y su presencia es real, ¿sí? Realizamos el culto para adorar a Dios, ¿sí? Por eso el culto debe tener la reverencia, el respeto que la palabra del Señor nos pide.
Por eso en estos minutos vamos a tratar el tema que la reverencia en el culto es adoración a Dios. La reverencia en el culto, si usted viene a adorar, si venimos a adorar, la adoración a Dios empieza con la reverencia. Podemos hacer muchas cosas en un culto, pero si no hay reverencia al Dios presente y a su palabra, aquello que hagamos para Dios no es adoración. La reverencia en el culto es adoración a Dios. Ahí empieza la adoración cuando usted es reverente ante la palabra de Dios y ante la presencia del Señor, mis hermanos. Entendemos, por supuesto, que hay una gran diferencia entre lugares como estos a lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento o el templo mismo, sí. Y que Dios hoy día ha convertido la vida de cada uno de los creyentes en su casa, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Pero también entendemos, mis hermanos, que un lugar como estos demanda reverencia porque la palabra de Dios es real y su presencia es real. Y aunque la reverencia del creyente a Dios y su palabra, no solamente hay que aclarar también, no solamente debe estar en estas cuatro paredes y afuera puedo hacer lo que quiera y deshacer tampoco, por supuesto. Pero sí es verdad que donde está congregado el pueblo de Dios, la iglesia del Señor y su palabra es expuesta, su presencia es real, demanda reverencia, respeto también. Si llegaran estos momentos, una persona de la vida nacional, un mandatario, un gran artista, y hablara sus palabras, su discurso, sería respetado, oído. Mucho más cuando Dios habla. Dije anteriormente, después de habernos saludado, después de haber hablado, después de haber cantado, hemos hablado, ahora vamos a escuchar. Vamos a dejar que Dios hable, ¿cierto? Y por eso les invito para que en Levítico capítulo 10, ahí está el pueblo de Dios reunido, están en culto, están en adoración. Y Dios nos muestra en Levítico capítulo 10 que la adoración empieza con la reverencia. Que la adoración a Dios empieza con la reverencia, con el respeto al Dios que adoramos y a la palabra del Dios que adoramos. Que no haya adoración a Dios sin reverencia y que es muy peligroso, muy delicado la irreverencia en el culto a Dios. Es muy peligroso. Levítico capítulo 10 nos habla acerca de los dos hijos mayores de Aarón, una familia a quienes Dios había delegado la responsabilidad del liderazgo espiritual del pueblo. Eran precisamente dos personas, los hijos mayores de Aarón, eran intercesores del pueblo. En una lista de 70 líderes que Dios menciona en su palabra en el libro de Éxodo, ellos encabezan esa lista de 70 varones que Dios había escogido para respaldar el ministerio del liderazgo de Moisés. Habían tenido tantos privilegios estos muchachos, además del privilegio de servir al Señor, de ser sacerdotes, de formar parte de esa línea sacerdotal. Habían tenido la oportunidad de llegar hasta la mitad del monte Sinaí, cuando Dios sabía su presencia, había bajado al monte Sinaí y el monte Sinaí temblaba, se estremecía. Ellos habían tenido el privilegio de llegar un poco más allá, donde había llegado el pueblo común y corriente. Tenían el privilegio de entrar al tabernáculo de reunión, al lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Este lugar con privilegios muy grandes. Pero dice la palabra del Señor que estos muchachos llamados Nadab y Abiud irrespetaron el culto a Dios. Fueron irreverentes en el culto a Dios. No era en una capilla, no era en un templo, pero el pueblo estaba reunido. Cuando leemos los capítulos 8 y 9, que son parte del contexto del capítulo 10 de Levíticos, nos damos cuenta en repetidas veces que el pueblo estaba congregado, que el pueblo de Israel estaba reunido, brindando culto a Dios. Los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiud
no fueron reverentes en el culto a Dios y ocurrió algo terrible para ellos y para la familia, que vamos a mirar un poco. Por eso, primeramente, miramos que Dios demanda reverencia, demanda firmemente reverencia en el culto. Sí, y es lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 10 del libro de Levíticos, dice la palabra del Señor, versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, después de lo ocurrido. Bueno, vamos a leer los primeros 3 versículos. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Quiero que tengamos muy en cuenta esta frase porque se repite mucho y la voy a repetir. Delante de Jehová. Algunas veces hemos mencionado, hemos hecho diferencia entre la frase adelante, adelante. Delante es en la cara, en la presencia, delante de Jehová. Dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego otra vez de delante de Jehová y los quemó y murieron otra vez delante de Jehová. Repetidas veces, presencia de Dios. Allí donde estaba congregado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios estaba presente delante de Jehová. Luego el versículo dice la palabra del Señor, pero nuevamente dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló, palabra de Dios. Aquí está presente Dios, su presencia y su palabra. Hermanos, si somos conscientes que estamos adorando aquí, en este culto, al igual que el culto que ofrecía el pueblo de Israel en Levítico 10, también Dios está presente. ¿Es otro Dios o el mismo Dios? El mismo Dios. ¿Es otra palabra o es la misma palabra? La misma palabra poderosa, la palabra que dijo sea la luz y fue la luz. La palabra que dijo aparezca el sol y apareció la luna y las estrellas y aparecieron. La misma palabra. A veces creemos que fue más poderosa esa palabra creadora que la palabra que hoy tenemos. Y es la misma palabra porque es el mismo Dios que demanda reverencia. Aquí estaba Dios presente y estaba su palabra presente. Porque dice el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, acababan de morir sus 2 hijos mayores en la plataforma. Qué terrible eso, ¿no? Que Dios nos guarde quienes pasamos acá. Dios nos guarde quienes participamos acá, que eso pasara, imagínense. En la plataforma, en el púlpito, murieron ellos. Acababan de morir. Sus 2 hijos mayores de Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan, mire, presencia de Dios. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia otra vez, pero de todo el pueblo, seré glorificado. Y el papá de los muchachos muertos dice que quedó callado. Dios aquí está pidiendo reverencia en este versículo. Los que a mí se acercan, los que vienen a culto, yo me santificaré. Los que vienen a culto es para que me glorifiquen, dice aquí. Los que vienen a culto no es para que tomen esto como un juego, como una plaza de mercado. No, dice, para que me glorifiquen. Y estos muchachos estaban en culto y no me estaban glorificando. No fueron reverentes. Dios firmemente demanda reverencia en el culto. La reverencia en el culto es por la temible presencia de Dios, lo dije anteriormente. No es por la presencia de cierto pastor o cierto invitado, no. Es la presencia de Dios, es la palabra del Señor. Y eso es lo que nos está hablando aquí, la palabra del Señor. Cuando miramos unos versículos atrás nos damos cuenta aquí en el capítulo 8 muy especialmente, ¿sí? Que Dios estaba presente.
Y quiero mirar, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 3. Dice, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo era el símbolo de la presencia del Señor. Luego dice la palabra del Señor también, ahí en el versículo 3 dice, bueno, el versículo un poquito más adelante, en el capítulo 9, el versículo 5 dice, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Un poquito antes, en el versículo 35 del capítulo 8, dice, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová. El culto que el pueblo de Israel estaba celebrando era un culto que se estaba realizando en la presencia de Dios. La reverencia no era por Aarón ni por Moisés. La reverencia que demandaba ese culto era la reverencia a la presencia de Dios. Cada vez que el pueblo del Señor se congrega para adorar al Dios presente. Dios está presente. No es porque formemos parte de un club social y nos guste de pronto la música, de pronto el lugar, de pronto. No, Dios está presente. En cada culto donde su palabra está presente. Por eso dice la palabra del Señor, el capítulo 9, versículo 23, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo, que era el símbolo de la presencia de Dios, tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció y a todo el pueblo, la gloria de Dios. Dios estaba presente en ese culto. Versículo 24, y salió fuego ¿de dónde? Delante de Jehová. Dios estaba presente. Dios estaba presente para bendecir. Dios estaba presente para disciplinar. Dios estaba presente para castigar. Dios estaba presente también para ser glorificado delante. Mire, repetidas veces delante. Moisés y Aarón estaban delante de Jehová. El pueblo estaba delante de Jehová. Había culto y el culto era digno de la reverencia porque era un culto en la presencia de Dios. Iglesia del Señor, yo quiero ser reiterativo en esto. No es menos importante cada culto en este lugar. Hoy no está Aarón, no está Moisés, sí. Pero el Dios de Aarón y de Moisés está presente. Y su palabra está presente. Así como la reverencia fue demandada por Dios, exigida por Dios al pueblo de Israel. En ese culto o en los cultos que ellos realizaban en la presencia de Dios, y la reverencia en el culto era demandada por la presencia de Dios. Ni siquiera era por la casa que era la maqueta del templo, el tabernáculo. No. Su reverencia no era por Moisés, por Aarón y por sus hijos, que era la familia sacerdotal. No. La reverencia en el culto del pueblo de Dios era porque Dios estaba presente delante de Jehová. Y es también lo que demanda reverencia en el culto. En esto también añoramos las generaciones pasadas, cuando había reverencia de la iglesia al estar en culto. A veces sus tiempos, cierto, de oración, de rodillas, la iglesia del Señor, mientras el culto empezaba. Pero Dios demanda en el culto reverencia por su presencia, pero también por su palabra. Por su palabra. En el versículo 1 del capítulo 10 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él. ¿Quién es él? Aquí, ¿quién? Ese pronombre él, ¿a quién se refiere? A Dios. Que él, que Dios nunca que les mandó, les habló. Aquí dice,
ellos hicieron algo que Dios no les dijo, que no estaba conforme a la palabra de Dios. Aquí está presente la palabra del Señor. Ellos dice Moisés, dice la palabra de Dios aquí, que estos hijos mayores de Aarón hicieron algo, no reverenciaron la palabra de Dios. Luego dice la palabra del Señor también, en el mismo capítulo 10, el versículo 3, nuevamente dice Moisés, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló, palabra del Señor otra vez. La reverencia en el culto del pueblo hebreo era demandada por Dios porque era necesario reverenciar su presencia, pero su palabra, igual que nosotros hoy. La palabra del Señor. Esto fue lo que Dios dijo, dice el versículo 3. El versículo 3. Esto es lo que Jehová, esto es lo que habló Jehová diciendo, Dios habla, su palabra demanda reverencia. El versículo 8 dice, Jehová habló a Aarón. La palabra del Señor, Dios hablando nuevamente. Y vuelvo e insisto, es la razón por la cual Dios demanda reverencia en el culto, porque Dios está hablando. Dios habla. No es el predicador, llámese como se llame, mis hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, de unir la palabra de Dios al predicador. Yo sé que cada predicador tiene su estilo. Tenemos el estilo. A veces nuestro estilo de pronto gusta a unos, no gusta a otros, y eso es natural. Eso es normal, ¿cierto? Pero aquí no se trata de aceptar la palabra de Dios por el estilo del predicador. Hay unos predicadores que tienen un estilo muy bonito. Yo admiro mucho a un predicador como Elfi Doneira, ¿sí? Con un estilo, una facilidad de llegar. Y hay otros podríamos mencionar. Unos quisiéramos tener un estilo como eso, pero Dios no nos lo ha dado. Pero aquí no se trata del estilo del predicador, Tal vez el predicador de turno no sea el predicador que a usted le guste, el estilo que a usted le guste. Y tiene todo el derecho de decir, no es mi estilo. Pero nunca piense que la palabra de Dios tiene valor por el estilo del predicador, por la clase de predicador, por el predicador de turno. No, no. La palabra de Dios es poderosa. En la boca de Moisés, en la boca del rebelde Jonás, en la boca del llorón Jeremías. Sí. En la boca de quien sea, la palabra de Dios es la palabra del Señor. Mire que los predicadores bíblicos, cada uno tenía su estilo. Cuando miramos los estilos de Moisés, de Josué, de Jeremías, de Nehemías, de Isaías y demás, cada uno tenía su estilo tan diferente, tan diverso. Cuidado con irrespetar la palabra del Señor, porque el predicador no es el estilo que a usted le gusta. Cuidado con eso. Cuidado con la irreverencia. Cuidado. Porque hay hermanos que a veces les ocurre eso. Que quisieran como salirse, como no venir a culto porque el predicador es fulano. No, Señor. Cuidado, eso es un irrespeto a la palabra del Señor. Es irreverencia. Es irreverencia a la palabra del Señor. Y es lo que Dios dice aquí. Esto fue lo que mandó Dios. Palabra del Señor. Venimos a culto a oír con reverencia la palabra de Dios. No venimos a culto a oír una persona. Pues hay unos labios, hay una garganta, hay una voz, hay un estilo, pero es la palabra del Señor a través de él. Juan el Bautista tenía un estilo como muy particular, pero interesante que en el estilo de Juan el Bautista sus discípulos se le iban, era tras Cristo. Tal vez el estilo no era el que gustaba, pero la final era la palabra del Señor. No venimos a culto a oír los gustos personales, los gustos míos, los gustos suyos,
sino a oír la palabra del Señor, a oír la palabra de Dios. Y eso es algo en lo cual el Señor me ha venido enseñando a mí. Tengo algunos años en este privilegio y esta gran responsabilidad, porque todo lo que digamos en estos lugares un día tendremos que dar cuenta a Dios. Y es el compromiso que no tienen ustedes, lo tenemos nosotros. Por eso doy gracias a Dios por los hermanos, los miembros de la iglesia, que durante toda la semana y muy especialmente los domingos, muy temprano, doblan rodilla para orar por el predicador de ese día o los predicadores de ese día. Gracias, hermanos, por eso. Gracias. No para pedir que ojalá no predique fulano porque me salgo, no. Sino, Señor, usa al siervo que tienes hoy. Yo doy gracias porque yo sé que hay muchos hermanos que lo hacen durante toda la semana. Lo que hacemos acá, quienes pasamos acá, se debe primeramente a la gracia de Dios, no a nuestro estilo, no a nuestra elocuencia, no a nuestra capacidad, sino primeramente a la gracia de Dios y en segundo lugar a personas como ustedes que doblan rodilla toda la semana y los domingos en la mañana para orar por nosotros. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga por eso. Pero es, como dije, reverencia ante la palabra del Señor. Dios demanda en el culto reverencia, ¿sí?, a esos principios que Dios ha establecido en su palabra. Sí. La adoración a Dios no es algo que Dios haya dejado al azar para que nosotros la escojamos, no. Si acaso hay algo bien determinado por Dios en su palabra, es la adoración. Los principios de la adoración están bien determinados por Dios en su palabra. Hoy, en un tiempo de modernismo, inclusive en las iglesias se están metiendo muchas cosas nuevas, modernas a la adoración. Esto es muy peligroso porque está haciendo irreverencia y respeto a los principios establecidos por Dios en su palabra para la adoración. Dios demanda adoración, por eso la adoración la ha dejado Él determinada, bien marcada. Hay que tener cuidado con lo nuevo, con lo novedoso en la adoración. No, está establecido por Dios en su palabra esos principios de la adoración, establecidos por Él mismo, porque Él dice, la adoración es para mí, yo quiero que me adoren así. No solamente los principios, bueno, hablando de la forma también, todo esto. Y es lo que el pueblo debía tener en cuenta. El pueblo ahí, estos hijos de Aarón, hijos mayores de Aarón, no tuvieron en cuenta eso. La adoración que Dios acepta es aquella que Dios ha dejado determinada en su palabra. Y dice la palabra del Señor que ellos hicieron algo nuevo. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Para la adoración quisieron hacer algo que Dios no había determinado, que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios lo rechazó. Dios rechazó. ¿Recuerdan lo que ocurrió también con David cuando quiso trasladar el arca del pacto de Jehová y lo hizo en un carro nuevo? Y él dijo, voy a construir un carro, mandar a hacer un carro nuevo para llevar el arca de Dios, tirada por algunos bueyes, y no era lo que Dios había determinado para la adoración, para el traslado del arca del pacto de Jehová, que era el símbolo de la presencia. Dios lo había dicho, que habían personas, sacerdotes establecidos, determinados, y que ellos debían llevarla en hombros. Y en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel dice que hubo también, culminantemente, un muerto, ¿cierto? Usa. Porque en la adoración no se hizo como Dios lo había hecho, como Dios lo había dicho. Por eso Dios demanda en el culto reverencia de todos los presentes. El capítulo 9 de Levíticos, que es el contexto del capítulo 10, dice, y llevaron lo que mandó Moisés del tabernáculo de reunión y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Toda la congregación, como hoy día decir, toda la iglesia, toda la congregación, todos los asistentes tenían la responsabilidad de ser reverentes.
Estos lugares son públicos, las iglesias. Y aquí no sé si alguien, por supuesto, quiere venir, ¿cierto? Aquí viene de todas las personas que quieran venir. ¿Sí? Pasados con dificultades, ¿cierto? Conductas difíciles. Pero sí procuramos que haya reverencia. Si un borrachito quiere entrar ahí, sentarse y escucharlo, le decimos que no porque lo han hecho. Ahora, si viene aquí a ser irreverente, a querer, ¿cierto? El liderazgo de la iglesia ha tenido que tomar medidas, no para golpearlo, pero sí para hablarle, para callarle o para sacarle. Porque todos los que se congregan deben brindar reverencia, deben ofrecer reverencia. Aquí la orden de la reverencia era para toda la congregación, pero igualmente también para el liderazgo, para los que servían. Dice la palabra del Señor en el versículo 23 del capítulo 9, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Los siervos, los que pasaban al púlpito, a la plataforma, los encargados del ministerio, del servicio, ellos también. Y aquí estaba Aarón y Moisés y sus hijos. Salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, todos los congregados debían ofrecer, debían brindar reverencia. Y el liderazgo también. Versículo 24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, toda la congregación, todos los asistentes, alabaron y se postraron sobre sus rostros para adorar al Señor. El pueblo estaba en culto. No solo los que participaban en la plataforma, en el altar. Todo el pueblo, todos los asistentes debían ser reverentes. Y por supuesto, quienes tenían el ministerio al frente, el servicio también. Y aquí, como lo vamos a ver seguidamente, la tragedia ocurrida no ocurrió en el pueblo, sino en los que servían. La irreverencia no fue en el pueblo común y corriente, sino en los siervos. La reverencia entonces en el culto es obligación de toda la congregación, todo el pueblo. La reverencia en el culto es obligación del liderazgo, de las personas reconocidas, de quienes realizan o realizamos ministerios públicos, de plataforma, de púlpito. Todos los que participaban en el ministerio debían ser reverentes, como todos los que participamos hoy día en el ministerio debemos ser reverentes también. Ya dije quiénes eran Nadab y Abiud, hijos mayores de Aarón el sacerdote, con privilegios grandes. Eran sobrinos del gran líder Moisés. Eran reconocidos como personas, no eran del pueblo común y corriente, reconocidos como personas que estaban al frente sirviendo al Señor, sacerdotes del único Dios verdadero, intercesores del pueblo. Pero dice la palabra del Señor que a ellos también se exigía reverencia. Entonces Dios demanda firmemente reverencia en el culto. Pero otra cosa importante y es trágico es que Dios castiga duramente la irreverencia en el culto. Y vuelvo a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Dios castiga duramente la irreverencia en el culto. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. ¿Y qué pasó? Murieron delante de Jehová. La irreverencia en el culto. O sea, Dios castiga duramente la irreverencia en el culto. Qué escena tan triste. Dios proteja nuestra iglesia de una escena así. Ay, Señor, que Dios nos guarde. Y algunos de los que estamos en este lugar, de los que participamos, caer como castigo de Dios. Dios me guarde. Que estaban al frente, Dios castigó la irreverencia en el culto de los dos hijos mayores de Aarón.
Dice la Biblia que salió fuego delante de Dios. Dios los castigó por esa irreverencia. Dios los quemó. Dios no pasa por alto, no pasó por alto la irreverencia. Murieron delante de Jehová, en la plataforma, en la tarima, en el púlpito, dice la palabra de Dios. De entrada Dios lo hizo para corregir la irreverencia. Para que de ahí en adelante el pueblo fuera reverente. En el Nuevo Testamento hubo una pareja que Dios corrigió muy fuertemente por ser irreverentes en la adoración. ¿Recuerda quiénes fueron? Ananías y Zafira. Esto no es nuevo. Eso no fue solamente en el Antiguo Testamento. En la adoración, ya dijimos allá, en la adoración del traslado del arca del pacto de Jehová, murió Usa, porque en la adoración no hubo reverencia, no hubo obediencia a la palabra del Señor. En la adoración hubo irreverencia en una pareja del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, llamado Ananías y Zafira. Y la suerte fue la misma de los hijos mayores de Aarón, murieron fulminantemente. Como ocurrió con Nadab y Abiud. Qué celoso es Dios del culto. Qué peligroso es ser irreverentes en el culto. Qué peligroso es ser irreverentes en la adoración. Me pregunto, ¿qué ocurriría? ¿Qué habría pasado con nosotros si Dios hiciera lo mismo como hizo con Nadab y Abiud? Si castigara la irreverencia en el culto en la casa de Dios de la misma manera como lo hizo también con Ananías y Zafira. Tal vez la iglesia estaría, no sé si más diezmada, o si ese trato divino, tal vez el producto sería mayor reverencia, mayor respeto. Dios siempre ha sido celoso con la reverencia en el culto a Él, la reverencia en la casa de Dios. Es muy peligroso ser irreverentes en el culto. Cuidado. ¿Cuál fue el pecado de los hijos mayores de Aarón? Uno, que tomaron fuego de otro lugar y no del altar de bronce. En el altar de bronce estaba el fuego que Dios mismo había encendido sin meterle fósforo. Dios lo había hecho. Parece que ellos tomaron fuego de otro lugar, fuego extraño. Fue parte de eso. Pero aquí hay un cúmulo de cosas. Entonces encendieron el fósforo, hablando de otro lugar y no del altar donde Dios mismo había encendido, había mandado, así como en el sacrificio, en el holocausto de Elías. Sí. También parece que usaron una fórmula de aceite diferente a la que Dios había determinado. Porque para la adoración a Dios, aquí habla, dice el versículo 1, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Al versículo anterior dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Para este incienso había una fórmula especial que el libro de Éxodo menciona, vamos a ir, una fórmula para crear este perfume. No era cualquiera y Dios había hecho cuidado con eso. Parece que también ellos cometieron ese error. Inclusive también por lo dicho ahí en el capítulo 10 de Levítico, versículo 9, parece que estaban tomando licor. Y sus mentes no estaban sobrias. Y en la adoración debía haber, como lo vamos a ver, sobriedad. Los cultos muy emocionales hay que tener cuidado, porque pueden rayar pueden pasar la raya de la irreverencia. Debe haber razón. Estaban tomando licor, ¿sí? Y tal vez con orgullo y arrogancia quisieron cumplir su ministerio. Muchachos, jóvenes, con privilegios que otros jóvenes no tenían en el pueblo de Dios. Y quisieron mostrarse como más que los demás para cumplir el ministerio de esa manera. Todo esto les llevó
a fulminantemente caer por ser reverentes en el culto a Dios. Cuidado con ser irreverentes en el culto. Esto es muy delicado, muy peligroso. Dios no es indiferente a quien es irreverente en la adoración. Estar en culto no es un juego, no es un deporte. Aquí se viene a oír a Dios, no a que me oigan, no a oír al compañero, ¿cierto? A oír a Dios. Aquí se viene a oír a Dios. Permítame hablar de esta manera. No a oír el mensaje del celular o chatear, no, a oír a Dios. Esto es irreverencia. Hay que tener mucho cuidado. Es verdad que hoy día los medios tecnológicos son muy útiles, pero hay que tener cuidado de no ser irreverentes con la presencia de Dios, con la palabra de Dios en el culto. Sí. Por eso es muy importante mirar. Dios es celoso con la reverencia. Espero que ahorita no suene un celular porque voy a sufrir de pena ajena. ¿Cierto? Pero tampoco al culto no se viene a contestar llamadas. No. Este tiempo es solo para oír a Dios. Y repito, espero que ahorita no suene un celular de alguno de ustedes, mis hermanos, porque voy a sufrir de pena ajena, la verdad. Pero aquí no se viene a eso, mis hermanos. Es a oír a Dios. Ponga su equipo en modo avión. Porque hay mucha irreverencia en este aspecto también, mis hermanos. Pero mire que esa disciplina, ese castigo de Dios por la irreverencia de los hijos mayores de Aarón, también salpicó a la familia. Ellos fueron castigados con muerte repentina, pero también Dios disciplinó, amonestó a la familia de los irreverentes, porque es que la irreverencia afecta al que está al lado. Si usted es irreverente y habla, eso va a distraer al que está al lado, lo va a afectar. Y aquí la irreverencia afectó a la familia. Mire lo que ocurrió con la familia. Dice la palabra del Señor, versículo 4, y llamó después de la muerte de Nadab de Abiud, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Le dice Moisés a ellos que eran familia también de Aarón, acérquense y saquen a quienes, a ver, a quiénes. ¿A quiénes debía sacar? Los cuerpos de los muertos. Saquen los cadáveres, ustedes vayan allá a la plataforma allá y saquen los cadáveres. Ahí no podía hacerlo Aarón, el papá. No podía hacerlo los hermanos de los muertos. Y creo que aquí hay mucha afectación. Cuando hay irreverencia, afecta a otros. Mira lo que sigue diciendo. Entonces, estos tenían, Misael y Elzafán, tenían la responsabilidad de ir allá y agarrar los cuerpos, los cadáveres de Nadab y Abiud, hijos mayores de Aarón, sacerdotes, sacarlo fuera del campamento. Ni siquiera fuera del tabernáculo, fuera del campamento. Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, el otro hijo, y a Itamar, sus otros dos hijos menores, no descubráis vuestras cabezas, ni raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo. ¿Para qué? Para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Si ustedes hacen eso, van a afectar a otros también. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho por estas muertes. Pero versículo 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión. Tampoco dejen de servir. No vayan a abandonar el ministerio por ir a organizar una ceremonia fúnebre o acompañar. ¿Por qué razón? Versículo. Porque moriréis.
por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, son consagrados. No podían tampoco tener esa cercanía, esa relación también con cadáveres. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, que era lo que Dios había dicho. Aquí la familia de los irreverentes también es disciplinada. La familia de los irreverentes también es amonestada. Y puedo verlo de tres maneras. La familia no pudo hacer el proceso funeral como parte de la disciplina de Dios. Dios no les permitió a Aarón, ¿sí?, y a sus hijos que lo hagan otros. La familia no pudo expresar tristeza porque era de alguna manera ser partícipes, estar tristes por un pecado, por las consecuencias de un pecado. Era como participar de ese pecado de irreverencia. Y digo, no, Señor, usted no puede expresar tristezas. Y la familia no se le permitió, como dije, expresar luto, dejar el ministerio, a Aarón y a sus hijos especialmente, dejar el ministerio para ir a acompañar en el duelo. Duro, ¿no? Humanamente hablando. Pero era unas muertes directamente ocasionadas por Dios porque había irreverencia. ¿Irreverencia en qué? En el culto. Irreverencia en la adoración. Y ellos que estaban consagrados, apartados para ese servicio, no podían condolerse en esos momentos, identificarse con ellos, con sus familiares, con sus hijos y los otros hijos de Aarón, con sus hermanos, porque era prácticamente identificarse con el dolor y era abandonar el servicio a Dios, el ministerio, por lo que había ocurrido por causa del pecado. Si ellos expresaban luto, morían. Si ellos acompañaban, morían. Si ellos se identificaban allá con la muerte, morían. Y traían también muerte, traían castigo al pueblo. Dice la Biblia ahí que el aceite de la unción estaba sobre ellos y eran consagrados, santos, apartados para Dios. No podían, en este caso, tener esa relación como dije, con estos muertos, aunque eran su familia. Qué peligroso es ser irreverentes en la adoración, en el culto a Dios. Qué peligroso es la irreverencia en el culto a Dios. Dios castiga duramente la irreverencia en el culto. Así como Dios firmemente demanda reverencia en el culto, Dios también instruye, enseña claramente sobre la irreverencia en el culto. Versículo 8 al 11. Dios dice que la reverencia en el culto debe tener algunas cosas establecidas por Dios. O el culto, la adoración debe tener algunas cosas establecidas por Dios para que haya reverencia. Dice el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, dice la palabra del Señor. Habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Lo que les dice, bueno, ellos estaban haciéndolo. El culto a Dios debe ser hecho con sobriedad, debe ser racional, con una mente cuerda, sobria. Por eso dije, los cultos hoy día, en muchas iglesias los cultos pasan la raya, o sea, son muy emocionales y hay que tener cuidado. Todo lo que se haga en el culto debe tener entendimiento, debe tener un mensaje, debe edificar, debe estar en la mente, debe ser entendible. Sobriedad. Porque el culto donde no hay sobriedad, donde no hay orden, donde no hay control, es un culto que puede ser irreverente y no adoración al Señor. Luego la palabra del Señor dice ahí en el versículo 10, para que
para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Todo lo que se haga en el culto debe también ser hecho en santidad. ¿Sí? Los participantes del culto debemos tener todos una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida diferente al mundo. Los participantes del culto, usted es participante del culto, no me estoy refiriendo solo a quienes pasan a la plataforma. Usted forma parte del culto a Dios, como asistente, como congregación también. Deben vivir diferente al mundo pecador, no conformarse al mundo. Lo que se haga en el culto para Dios, para adorar a Dios, debe ser santo. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. El culto debe ser hecho también para conocer a Dios, para temerle a Él, dice la palabra del Señor, y para enseñar a los hijos de Israel. Lo que se haga en ese culto debe ser para llevar las personas a Dios, para que conozcan a Dios, conozcamos a Dios, para que temamos a Dios y para que haya reverencia, para que se exalte a Dios y su palabra, como dice ahí el versículo 11, ¿cierto? Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios debe ser exaltado, adorado. La reverencia en el culto es adoración a Dios, es exaltar a Dios. Venimos a glorificar a Dios, a ser sorprendidos por las cualidades de Dios, por la palabra de Dios. Podamos decir, qué gran Dios el que tenemos. Qué palabra del Señor. No es el propósito de cada culto que se diga, qué predicador, no. Qué músico, no. Qué directores que tenemos, no. Qué coristas, no. Qué voces, no. Sino el propósito es exaltar a Dios. Por eso, la gloria siempre es para nuestro Dios. Dios bendice grandemente la reverencia en el culto. Mire que al reverente en el culto Dios le habla, versículo 8. En ese castigo a los hijos, en esa disciplina para la familia, Dios trató un trato especial con Aarón. Y dice Dios, versículo 8, y Jehová habló a Aarón. ¿Qué pasó con sus hijos? Irreverentes murieron. Pero Aarón no fue irreverente y Dios le habló. Dios fue reverente y Dios le habló. Al que es reverente en el culto, Dios le habla. Pero que es irreverente, pensando en otra cosa, haciendo otra cosa, hablando de todo, no hay voz de Dios para él. O hay voz de Dios, pero su palabra no hace la obra de transformación. Por eso muchas veces cuando la persona, el creyente, es irreverente, mientras la persona dice, porque une la palabra con el estilo, entonces no me gusta ese estilo, ese predicador. En ese mismo culto hay creyentes que son reverentes a la palabra de Dios y dicen, qué enseñanza, Dios me habló, gracias Señor. Mientras ese otro creyente está criticando el predicador, la palabra irreverentemente, por el estilo, hay otros creyentes que son reverentes y dicen, Dios me habló. ¿Qué palabra? Porque al reverente Dios le habla. Al que es irreverente, muchas veces no. Otra bendición también grande para el reverente, disfruta la presencia de Dios en el culto. Hay personas reverentes que aún, con el control de la mente, por supuesto con la sobriedad, pero aún lloran en una canción, qué bonito. En una predicación lloran. Dios les habla. Disfrutan la presencia de Dios que es real en el culto. ¿Sí? Creyentes que en el culto, como dije, se estremecen, disfrutan de la presencia del Señor sin perder el control de la mente, pero lo hacen y eso es sano y eso es santo. Eso es santo.
Al que es reverente, Dios, como dije, disfrutan de la presencia del Señor. Pero también al reverente, el reverente es usado por Dios, es instrumento para bendición de otros. Aquí dice la palabra del Señor, en el versículo, especialmente el 11, ¿cierto? Esas personas reverentes se convertirían en instrumentos de Dios para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. El irreverente como Nadab, el irreverente como Abiud, no fueron esos instrumentos de Dios para llevar bendición al pueblo de Dios. Ahí quedaron. Pero el reverente es instrumento de Dios, es usado por Dios, y el reverente es instrumento para convertirse en un siervo para la gloria del Señor. Iglesia del Señor, la reverencia en el culto es adoración a Dios. La adoración a Dios empieza con la reverencia. Permítame hablar de algunas cosas que muestran irreverencia en el culto. El culto es una cita con Dios, es una cita de Dios. Llegar tarde a culto es irreverencia. Estar de un lado para otro es irreverencia. Estar hablando dentro del culto es irreverencia en el culto. Yo pienso que darle menos importancia a la palabra de Dios para contestar otra voz de alguien, una llamada, es irreverencia. Contestar el celular. Dejarnos distraer en el culto es irreverencia. Salir del culto antes de terminar es irreverencia. Porque la cita es con Dios. Usted tiene la costumbre de irse antes de terminar un culto, al menos por una noticia urgente. Esto es irreverencia. Iglesia del Señor, el Dios del monte Sinaí está aquí en esta mañana. El Dios que hizo estremecer el monte Sinaí se encuentra presente en este lugar y en cada culto que hacemos para Él. La palabra que estremeció el monte Sinaí es la palabra que se expone también en cada culto de adoración a nuestro Dios. Y la reverencia en cada culto, en el culto, es obligación para toda la congregación, para todos los participantes. El Dios que hizo exclamar al profeta Isaías, ay de mí, que soy muerto, es el Dios que está hablando, que habla en el culto también. Aquí venimos a agradar al Dios que es santo, 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 y a brindar la reverencia a Él. Él está presente también en este lugar. Su presencia es temible. Su presencia es santa, santa, santa. Dios oye, Dios respalda. Dice la palabra de Dios en el capítulo 66 del libro de Isaías. Qué versículo como todos. Pero mire lo que dice Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, permítame temblar ante tu palabra. No sé qué es temblar ante tu palabra. Quiero temblar ante tu palabra, respetar tu palabra, reverenciar tu palabra. En el libro de Lamentaciones o en el libro de Eclesiastés,
capítulo 5, el versículo 1, hablando de la reverencia, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y hay un versículo en el libro de Habacuc, capítulo 2, el versículo 20, que dice: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Iglesia del Señor, la iglesia de hoy ha perdido el sentido de la reverencia en el culto, de la reverencia en la adoración, de la reverencia a la palabra de Dios, de la reverencia a la presencia de Dios. Y la irreverencia en el culto es peligrosa. Tenga cuidado con la irreverencia en el culto. Respete la palabra de Dios. Respete la presencia de Dios. Respete al Dios de su palabra, de la Biblia. La reverencia, la adoración empieza con la reverencia a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a respetar su presencia, a respetar su palabra, a ser reverentes en el culto para la adoración a Él. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a ser reverentes, Señor. A veces tomamos tan deportivamente, Señor, el culto, Señor, y perdemos el sentir de la reverencia, el respeto a ti, Señor, y a tu palabra. Qué peligroso, qué celoso eres con la reverencia en la adoración. Lo mostraste con Usa, lo mostraste con Nadab y Abiud, con Ananías y Zafira y otros casos. Eres muy celoso en la adoración reverente a ti, Señor. Señor, ayúdanos para adorarte reverentemente, Señor. Sí, Señor.